Estimados amigos y amigas japoneses, es mundialmente conocido que el peor accidente nuclear registrado hasta el momento ocurrió en 1986 en Chernóbil y que sus consecuencias se extendieron más allá de Ucrania. La nube radiactiva alcanzó incluso América del Norte y se detectó radioactividad en al menos 13 países europeos. Lo que apenas se conoce es que en Cuba, a 9.000 kilómetros del lugar de la catástrofe, nació uno de los programas humanitarios más extraordinarios del siglo XX, impulsado por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. El 29 de marzo de 1990, ante la solicitud de ayuda internacional del gobierno ucraniano, se recibió en nuestro país un grupo de 139 niños afectados con diferentes enfermedades oncohematológicas. Desde entonces y durante 20 años, más de 20.000 niños de Ucrania, Rusia y Bielorrusia recibieron en la isla tratamiento especializado totalmente gratuito. En 2019, la popular serie de HBO sobre los sucesos de Chernóbil omitió por completo este programa. En el día que se cumple el aniversario 95 del natalicio de Fidel, queremos compartir con el público japonés esta hermosa historia de solidaridad, de la que él fuera artífice y promotor. Aquellas enseñanzas de Fidel siguen siendo en la actualidad el quehacer de Cuba, que desde el inicio de la pandemia de COVID-19 ha enviado 52 brigadas de médicos, enfermeros y técnicos a más de 40 países. Os invito a ver el documental y a través de los testimonios de sus protagonistas espero que puedan acercarse a la trayectoria humanista y altruista de la Revolución Cubana y al legado de Fidel. Muchas gracias. La explosión de Chernóbil cambió mi vida. Si no hubiera sido por esa desgracia, tal vez estuviera viviendo en esta casa y en este pueblo. Когда произошла Чернобыльская катастрофа, в этот момент мы находились в Черниговской области, здесь в деревне у бабушки и дедушки Саши, у моих родителей. Он тогда был маленький, ему было всего лишь 2 годика. И то, что я помню, была жизнь нормальная. Цвели яблони, была очень красивая весна. Цвели яблони, цвели груши. Никто ничего не знал, что произошло. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля.
pero bueno, uno no entendía mucho porque además no se notaba nada así que pasara en el ambiente que podía notarse, ¿no?, del accidente. Pero una de las cosas que sí me acuerdo, que empezaron a crecer los champiñones con más intensidad después del accidente. Y eso sí me acuerdo que íbamos a recoger esos champiñones y bueno, nos los comíamos al final porque también no había mucho conocimiento de lo que puede representar, del peligro que representa eso para un ser humano. У Саши первые симптомы заболевания появились через год после аварии. То есть в 1987 году у него появились первые симптомы, именно очень сложные заболевания эндокринной системы. Я не знаю, но я ездила, потому что я хотела помощи какой-то. Ну, то есть, и когда приезжали, я понимала вот эту трагедию. Я потом уже, вот до меня уже, умом я поняла всю трагедию, потому что институт эндокринологии, он настолько был заполнен людьми, потому что начались нарушения щитовидок у людей. Видимо, возникали заболевания, и просто людей было не протолпиться. Очереди к врачам. Мы должны были простаивать часами в эту очередь, чтобы пропасть к эндокринологу на прием. Esta fue una solicitud de la Juventud Leninista de Ucrania. Y después, bueno, se hizo en coordinación con las autoridades de Ucrania y de la Unión Soviética. Inmediatamente dijimos que sí y dimos todos los pasos necesarios en el mínimo de tiempo. Creo que podemos prestarle una óptima atención a estos niños aquí. Tenemos las condiciones necesarias y espero que tengamos el máximo éxito. A partir de esa noche es que se decide buscar en qué lugar podríamos recibir de forma masiva mayor número de personas. Y por los antecedentes que tenía la ciudad de Tarará en atención a niños, en desarrollar programas de salud, en ser un lugar que estaba lejos de las industrias, con un ambiente de paz, de tranquilidad agradable y además con una infraestructura médica que existía dentro de la ciudad, es que se decide que Tarará fuera la sede del programa y que hacia Tarará comenzaran a venir todos los niños que fueran seleccionados por nuestros especialistas. Сашу сразу по приезду мы сразу попали в госпиталь. Конечно, нас госпитализировали в Хуан Мануэль Маркес. И уже томография, сделанная профессором Бальсом, уже они увидели опухоль, что это опухоль гипофиза размером 3 мм, опухоль гипофиза. И опухоль оказалась злокачественной. Это показал анализ крови. Я видела, что с каждой химиотерапией сложнее, очень тяжело переносилась. То есть терял сознание. Там нужно было... Это было сложно. И вот один раз я просто взяла, там, сидела возле Саши, не отходила. Это нельзя было спать, я боялась, что шина это не выпала, потому что это химиотерапия капалась там 3 суток, неделю. И вот я взяла его руку, а я вижу, что ему плохо. Плохо, там рвота, измеряли количество жидкости, которую подливали ему. Я ему говорю: Саша, если бы я могла, чтобы вместо тебя это, я
Он говорит: мама, ты что, это больно, я потерплю. A mí se me hacían chequeos cada cierto tiempo para ver cómo seguía el tumor, en qué estado estaba. Y ese día fuimos como un estudio de rutina que yo ya incluso estaba acostumbrado a esos estudios. Lo único que tenía miedo que no me pincharan. Pero Y el pobrecito se dejaba hacer todo. Y dio normal. Dio normal. Todo el mundo aplaudió, todos los que estábamos allí. Entonces el director de Tarará dijo: Marta, yo me lo llevo, porque él va ahora para Tarará otra vez. Digo: sí, llévatelo. cada rincón de Tarará tiene, no sé, su propio recuerdo. Cada árbol donde tumbábamos mango, cada calle por donde uno caminaba, paseaba, la ruta que cogía uno para ir a la playa. Español entró solo. Entró solo. Casi todas las madres que pasaba ahí tantos tiempos ya salía con español. Después de pasar todo por que pasamos un año en el hospital, después yo no tenía miedo de nada. Y yo, la única fórmula que yo decía a mi hijo, únicas palabras que yo siempre decía a mi hijo, cuando él aprendió en Tarará a nadarse, yo digo: Sasha, tú puedes. Cuando empezó a estudiar, entonces yo siempre decía: Sasha, tú puedes. Nosotros llegamos a tener aquí hasta 2.000 niños durmiendo una noche dentro de Tarará. Es decir, llegó a ser el hospital de mayor camas hospitalario, de mayor ocupación que tuvo Cuba en aquellos años. Estamos hablando de los años de peor situación económica del país. La ciudad de Tarará se preparó en su totalidad para estar en función y al servicio del programa de Chernobyl. Aquí habían disponible más de 400 casas. Cada casa tiene como promedio 3 habitaciones. Y toda esa infraestructura se preparó para eso, además de comedores que funcionaban como restaurantes, de centros recreativos. Y a partir de la experiencia que trajeron los médicos, la primera brigada médica que estuvo allí, con muchas horas de trabajo, con mesas de trabajo, donde además jugó un papel importante Fidel, es que se va organizando, se va estructurando el programa a partir de dar soluciones a todos esos problemas. Se trataba de que esos niños, cuando regresaban el fin de semana, se les dieran actividades, iban a la playa. Ya no se sentían enfermos porque no estaban propiamente en un hospital, aunque estaban en un área que había un servicio de enfermería 24 horas para mantener cualquier aseguramiento médico ante una emergencia, ante una situación de duda. Del 91 al 95 se trajeron 1.500 niños y de esos 1.500 niños, 14 fueron operados del tiroides, 8 neoplasias tiroideas, una metástasis, 2 nódulos y varios bocios grandes con mucha fibrosis. Esta cifra significa 400 veces más de la que cualquier lugar del mundo, como Inglaterra, como Cuba, como cualquier otro lugar que no haya recibido esas radiaciones. Por lo tanto, sí estaban muy afectados y podía esto empeorarse. Lo que hicimos fue crear condiciones en una casa en Tarará para que los niños se pudieran medir allí. También realizamos estos estudios dosimétricos que tuvieron impacto en la comunidad internacional, con un mismo equipamiento, con un mismo personal, utilizando una misma metodología, y esa información que tenemos nosotros se considera una de las bases de datos más confiables sobre contaminación en niños. Los recuerdos eran tristes, porque ellos llegaban lo mismo de día que de noche, que de madrugada, y
Y nosotros estábamos ahí, presentes, esperando que llegaran. Unos llegaban en sillones de ruedas, otros venían caminando, chiquiticos que no podían con sus mochilas y nosotros íbamos a ayudarlos. Y estábamos aquí desde que ellos llegaban hasta el día que se iban. Yo me consideré como una madre para ellos, porque todo el tiempo estábamos aquí con ellos, le lavábamos, le planchábamos, le traíamos de la casa de nosotros flan, que le gustaba mucho, el arroz con leche, todo eso. Porque lo que se hace con amor no se siente ni las dificultades, ni la distancia, nada, nada, nada. Y nosotros estábamos aquí con tremendo amor, con tremenda disponibilidad a luchar con ellos, a ayudarlo a curarse. Nosotros traductores tuvimos de una ayuda muy importante, porque no se podía comunicarse sin traductor. Si nosotros no había tratamiento, si nosotros no había pases de visita, si nosotros no había ni deporte, ni actividades culturales. Nos decían los psicólogos del alma a los traductores, porque siempre, no sé, como uno conoce el idioma, uno utilizaba siempre una palabrita que es la esencial en el idioma, para que ellos, por ejemplo, cuando se iban a poner una inyección, cuando se iban a hacer un tratamiento invasivo, a veces tratamientos a veces dolorosos, y siempre tenían un traductor al lado, que era el que le estaba dando ánimos, le estaban dando tranquilidad para que esa prueba pudiera salir bien. Tenían complejos, sobre todo aquellos que tenían enfermedades de la piel, o sea, enfermedades que son visibles. Estamos hablando de vitiligo, de psoriasis y de alopecia. Se diagnosticaban y se trataban los pacientes con medicamentos provenientes de placenta humana, descubiertos por el doctor Carlos Millares Cao. Por ejemplo, yo utilizaba mucho la entrevista grupal. Podía ver cómo se relacionaban unos con los otros. Los pacientes que llegaban con alopecia, vitiligo, venían con sus gorritas, venían con pelucas, pero cuando llegaban aquí veían los niños que tenían enfermedades, las mismas enfermedades que ellos, que no tenían pena, no se avergonzaban por la enfermedad. Y ahí se quitaban las pelucas, se quitaban las gorras, dejaban de maquillarse y eso inclusive contribuía a la mejoría de su enfermedad, porque el sol aquí fue bastante importante en la cura de su enfermedad. Yo recuerdo que los niños llegaban muy tensos y los primeros días era más difícil, pero en la medida que iba pasando el tiempo, 10 días, 15 días, los niños empezaban a aclimatarse, empezaba el roce con los trabajadores, con las compañeras que trabajaban en la casa, con las gastronómicas en los comedores. Se comenzó a hacer las fiestas de 15 de manera colectiva, por vuelo. Cada vez que llegaba un vuelo, pues entonces ya enseguida todos los compañeros de actividad buscaban las niñas que cumplían los 15 y se lograba una cosa hermosa. Y llegaba un momento en que ya después la comunicación fluía y usted sentía que ya ellos estaban como en casa y nosotros también sentíamos que ya estábamos más cómodos para realizar nuestro trabajo. Él después estaba tratando muchos años con doctora Marta Lanchón, que repetimos prueba, y con médico profesor Pereira muchos años. Me decían eso, que puede ser que no crezca muy grande, pero bueno, siempre los médicos bromeaban eso, ¿para qué tú quieres crecer si ya eres grande? O sea, cosas como esas. Y no sé, me tiraban la plaquita de la mano donde se veía todavía el cartílago y me decían, tú todavía vas a seguir creciendo. Yo recuerdo que Pereira, cuando Sasha ya creció, como ya estaba grande, en 9º grado de escuela rusa. Entonces, él mismo me dijo, mira, Lida, yo pensaba que
milagro no existe. Con cifra que dieron prueba de Sasha, él no tenía que crecer, pero él creció. La secundaria aquí la pasó casi en la escuela aquí de Taraná, después fue para la escuela de La Habana. Elida tenía con el tropelaje el médico para allá, yo le ayudaba a lavar la ropita a Sasha, le lavaba el uniforme, todo eso. Yo se lo tenía todo como si fuese mi hijo. Y así estuvimos 19 años trabajando con él, cuando él se decidió coger estomatología. Mi decisión de estudiar estomatología, por una parte, ¿qué carrera mejor que algo relacionado con medicina? Ya que mi vida está muy relacionada, muy íntimamente relacionada con medicina. Desde que llegué a este país, al principio incluso me costaba un poco de trabajo de seguir el ritmo, cogiendo los conspectos y todo eso, pero después, como se dice aquí, se le cogió la vuelta y muchos amigos cubanos, de otros amigos de otros países, y me gustó. Несе галя воду, коромисло гнеться, а за нею Іванко, як барвінок в'ється, а за нею Іванко, як барвінок в'ється. Галюш моя дай води напиться, ти ж така хороша, дай хоч подивися, ти ж така хороша, дай хоч подивися. На момент катастрофы мы проживали в городе Припять. В это время мой отец работал на Чернобыльской атомной электростанции. Как раз в эту ночь он был на дежурстве, и когда случилась авария, он домой больше не вернулся. — 26 числа мы дома остались, я, мама и сестра. Вот утром пошли в школу. И после школы сказали, что что-то произошло, но не говорили, что будет эвакуировать город. И всех вывели из домов. И без вещей, как бы то, что было первой необходимости, только сказали взять. Чувство какого-то пустоты, потому что жалко так, что произошло, все, у людей развалились семьи, судьбы, все могло бы быть иначе. На тот момент я был ребенком, конечно, затронула она трагедия жизнь каждого, я считаю, тем более, кто там проживал.
На время поездки на Кубу мне исполнилось 11 лет полных. Поехал я и моя сестра как дети ликвидатора, сотрудника атомной станции, погибшего. Очень тепло нас встретила Куба, очень доброзычливый, очень гостеприимный оказался народ, люди, персонал. Большое им спасибо. А в него 0 или на минусы шло. Но где-то там такие маленькие, он говорит, там можно подтянуть этот слух, Вот. И ему дали 2 слуховых аппарата. Это было, я хочу сказать, это было совершенно бесплатно. Вот таких 2 слуховых аппарата, которых он, вы понимаете, вот как вам сказать, когда она делает эти аппараты, у него глаза вот такие, он услышал звуки, но он еще не понимал, что это, понимаете как? Потому что то, что сделала Куба, она сотворила совершенно нового человека, который слышит, который может играть, который работает, у которого есть жена и 2 прекрасных, великолепных детей. И он может заработать им на кусок хлеба. Мы собирались идти на пляж с детьми, и проезжает автобус и говорит, Фидель Кастро заехал в центральный госпиталь. И мы, что делать? Сразу бежать. А этот водитель автобуса остановил нас и говорит, садитесь, я вас подвезу. И когда мы приехали туда, и когда мы увидели, понимаете, вот живого, настоящую легенду. Muchas gracias. Voy a ver si me sirve. Seguro que no me sirve. Я хочу от имени всей делегации Украины выразить огромную сердечную благодарность darle unas gracias muy grandes, agradecer muy всему grande кубинскому народу, a todo el pueblo de Cuba, вашему правительству, al gobierno cubano, вам лично, a usted personalmente, comandante, за оказанную нам помощь. por la ayuda que le ha prestado al pueblo de Ucrania. Эта помощь не только медицинская. Esto no es una ayuda solamente médica. Это помощь огромная моральная для нас поддержка. Esto es una ayuda moral muy grande para su pueblo. Я от всех матерей, от всех детей, En nombre de todas las madres, de todos los niños, низко склоняю голову le перед baja la вашей cabeza добротой и вашим благородством. por su buena... Esto es un símbolo del pueblo de Ucrania cuando están agradecidos. Огромнейшее вам спасибо. Muchas gracias a usted. Para nosotros es una gran satisfacción estar como esta cooperación. Queremos que vengan más niños. Aquí caben muchos niños como ustedes. Mucho más niños que lo que ella. Bueno, yo les regalo mi gorra también. Les regalo mi gorra. Да, постоянно со мной. Мне очень многие просили ее посмотреть, подержать все, но только с моих рук я показываю. Ой, привет, Санюшечка, здорово. Ой, ты мой мальчик хороший. Хороший мальчик, хватит тебе обнимается. Здорово. Как вы тут? Ничего.
Игорь был взрослый парень, уже лет 16 ему было. Ну, 14-15 уже сформировавшийся. А мой сыночек был года сколько? 3, ему 4 было. 4 года сыну было. Конечно, он потянулся к Лиле сразу же, как только мы немножко начали дружить, там вместе как-то время проводить. А Игорь потянулся ко мне. Вот это так и получилось так, что дети нас как-то объединили. Они называли нас так: мама Лиля и папа Толя. Так мы попали на Кубу. У него была уже 4-я стадия заболевания лимфогрануломатоза. Болезнь очень хорошо поддалась лечению, все было хорошо. И Марта через год, ну в смысле прошел год, Марта сказала: все, Игорь здоров. Буквально через 2 месяца срыв получился. И снова лечение. И несколько было лечений у него. Не вышло. Утрата, конечно, страшная. Все, я ничего не могу сказать больше. Я попала на Кубу, когда мне было 12 лет. После того, как в Украине врачи сказали, что мой диагноз вылечить и помочь мне не могут. Мой диагноз неизлечим. Я была вот скрюченная, сгорбленная, вот прям как старушка. Операция прошла успешно. После нее был не очень долгий период реабилитации. Я снова научилась ходить после того, как долго пролежала. И из-за того, что столько было всего пережито, и какая-то, может быть, и депрессия была, может быть, и от этой боли всей, которую пришлось пережить, это было для меня тогда, в 13-летнему ребенку, достаточно тяжело. И я просто уже не могла это все терпеть, и я реально пошла и решила утопиться на пляже в Тарара. Я как поплавок лежу на этой воде. Конечно, спасатели, которые были на пляже, они это все увидели и побежали меня быстренько оттуда доставать. У меня была жуткая истерика, потому что я понимаю, что то, что я хотела, не удалось, было неудачным. Конечно же, с утра пришел мой доктор Люфи. Ему все рассказали. И он мне говорит: как же ты так столько выдержала, столько мы с тобой сделали, и ты решила просто так сдаться? Ты же красивая, молодая, у тебя и дети будут, и семья будет, у тебя все будет хорошо. Я ему поверила. Как-то вот он мне сказал, что мне стало очень стыдно, потому что благодаря кубинским врачам, благодаря всей этой проведенной операции, я чувствую себя вот полноценным, счастливым человеком. У меня все хорошо. Мы всегда будем помнить и будем всегда благодарны тому, что сделали кубинские доктора, что сделали народ Республики Куба, что сделал лично Фидель, в том, чтобы многие дети, которые не имели на Украине шансов выжить, получили и здоровье, и получили будущее. Куба мне показала одно замечательная ценность, что самая большая ценность для человека – это его здоровье. А для родителей и взрослого поколения это счастье, это здоровые дети. Потому что ничего нету страшнее, чем терять своего ребенка. Viva Cuba! Viva Fidel! Mañana me voy para Tarará, para Tarará.
cuando estoy en 5º año, que él ya está entonces en la especialidad de prótesis, pasamos una pequeña rotación ahí y ahí es donde quizás tengo el primer contacto con él, ¿no? Que me llama, no sé si físicamente o la atracción que sucede. Y es donde conozco que él es un niño de Chernóbil a través de una amistad en común que me hace un comentario. Y cuando ella empezó a estudiar ya prótesis, la especialidad de prótesis en primer año, ya yo estaba en 2º año, ahí es donde yo me fijé en ella y empezaron a aparecer, no sé, momentos de atención. Yo me hacía el que sabe más para ayudarle, para de alguna manera, no sé, acercarme a ella y... De las primeras consultas que tuve de genética, que se le hace normalmente a una mujer de seguimiento de un embarazo, lo primero que pregunto es esto. Y le comento a la doctora todo el tema de mi esposo, que había sido tratado, era un niño de Chernobyl, que había sido tratado por un cáncer, con radiaciones, quimio. Nació Valeria, que es idéntica desde el primer momento que la sacaron. Me acuerdo que la enfermera sacó a la niña y me dijo, es idéntica a su papá, es idéntica a su papá. Y cuando la cargué por primera vez y que pone su carita en tu hombro, es lo máximo. Sasha está... Primero es el padre de mi hija. O sea, yo no pude haber tenido a mi niña sin Sasha. Y nos salió perfecta. Yo creo que a veces nosotros la miramos y decimos, ¿cómo es posible que nos haya quedado tan bien? Que nos haya quedado tan bien. Él es mi amor. No concibo mi vida sin él en estos momentos. No la concibo sin él. Patricia, bueno, el amor de mi vida. Cuba, no sé si decirlo de alguna manera, mi segunda patria, ¿no? Donde me dieron la segunda oportunidad de vivir, donde me dieron esa atención que salvó mi vida.